Bueno, buenas noches. Gracias a la Cátedra Rollier por la invitación. Les agradezco la presencia y esperemos cumplir las expectativas. Creo que deben venir queriendo saber un poquito más sobre infografía. Los que trabajamos en infografía nos encontramos con esto a diario. Cuando uno le preguntan en cualquier lugar en qué trabajás, yo soy diseñador, hago infografía, sale esto, ¿info qué? Y ahí se empiezan a esbozar respuestas. La respuesta corta es, infografía es, viste, cuando chocan o se cae un avión, ese dibujito que te cuenta y te muestra cómo es la infografía. Acá vamos a empezar a hacer la respuesta larga, vamos a desmenuzar un poco. Y vamos a arrancar al revés, les voy a dar 5 ejemplos cortitos de un googleado que podría hacer cualquiera para ver qué es la infografía. Ponen ejemplos de infografía y pueden encontrarse con esto. Esto es un paso a paso de cómo hacer la infografía. Los pasos están bien si los leen. Si alguien llega a leerlos, está bastante bien. Dice que hay que acercarse a la información, investigar, desmenuzarla, encontrar vinculaciones, jerarquizarla. En el paso 6 dice que hay que hacer un planteo amigable con el lector que no lo dificulte, cosa que no aplicó quien hizo la infografía. Entonces, eso es fundamental. O sea, un paso a paso de textos, por más que esté numerado, no es una infografía. Sí. Una infografía no es tampoco, aunque es usual, poner iconitos, pictogramas. O sea, solo ponerle pictogramas a unos textitos no va a ser una infografía. El uso de pictogramas en infografía sí es un recurso válido y es una herramienta cuando es pertinente hacerlo. ¿Por qué? Porque da una pista sobre algo que uno quiere contar. O sea, puede estar en un lugar ubicado donde visualmente dice, bueno, esto va a hablar de agua si hay una gota o de algo. Pero solo eso no alcanza. Esto va a que muchas veces las infografías se habla de estética o de estilo infográfico, hacer una pieza con lenguaje infográfico. Una infografía tampoco se genera espontáneamente si ponemos en una bolsa números, colores, dibujos, pictogramas y mezclamos y sale esto. Esto no es una infografía. Nada tiene dimensión, nada tiene relación con nada, es nada más que una decoración, una ornamentación y no ayuda al lector a leer nada. No hay ninguna jerarquización. Por supuesto, una infografía no es ponerle pinchos a una imagen, definitivamente. Eso también lo van a encontrar. Lo más fácil es empezar a señalar cosas y señalar que la docente tiene cerebro académico. Sí, pero no hace a la infografía, no va a ayudar a un lector. Salvo, igual que con los pictogramas, cuando está bien usado. Uno puede señalar con un pinche algo que quiere mostrar en una ilustración. Si yo hago una ventana en una ilustración para mostrar un hueso, porque es el hueso que van a operar o a hacer algo, entonces sí es válido, porque estoy direccionando la mirada donde quiero relacionarla con ese texto que estoy enganchando. Y de esto está lleno ahora en la web, que son servicios de herramientas de infografía, plantillas de infografía, bibliotecas de infografía gratis, abonados. Yo creo hay más completos y menos completos. Algunos tienen ejemplos que parecerían ser buenas infografías, pero dificulta mucho que desde una plantilla se llegue a una infografía buena, por lo menos. ¿Por qué? Porque es totalmente contrario al concepto de la forma de trabajo. O sea, nosotros no podemos salir de una plantilla porque es un corset a la información. Esto necesita ser llenado. Yo tengo que encontrar justo o algo que sea un 2, 3, 4 o lo que sea. Hay cosas muy raras. Y en realidad la infografía aparece al revés. Aparece cuando yo tomo la información, penetro en la información, la desmenuzo y por el contenido tengo que hacer una representación visual, un planteo que sale solo desde el contenido. Nada aparece porque sí, todo está ligado a lo que quiero contar. Vamos a entrar a las infografías por lo que son los breaking news.
¿Por qué? Porque la infografía toma espesura, como lo que hoy conocemos como infografía, empieza a desarrollarse como la infografía moderna en la década del 90, y lo que más se perseguía era hacer una buena noticia del día. Eso es un breaking news, es de origen estadounidense, es lo que ven en las películas con la chica que va con el micrófono que dice yo soy fulanito de tal de la CNN. Bueno, eso lo mismo se trasladó a la infografía porque venía del periodismo. Entonces, como la infografía aparece en los 90, en finales de los 80, como una necesidad de lectura rápida, al avanzar la velocidad de los medios de comunicación, sobre todo audiovisuales, empieza a haber preponderancia audiovisual, empieza a aparecer la necesidad de tener piezas de lectura rápida, información directa, clara, cortas, concisas. Esto es un breaking news clásico. Esto es cuando murió Carlitos Jr., un accidente. No vamos a nombrar al presidente, se nos apaga el cañón. Acá hay varias cosas. En los breaking news, la infografía periodística, como un poco sale de ahí, era bastante usual en ese momento aplicar una regla de trabajo del periodismo, que son las 5W, por su nombre en inglés, que es verificar que cuando uno hace una nota esté el what, where, when, who y how es la quinta. Entonces acá tenemos el what es ¿qué pasó? Bueno, un accidente mortal, se mató el hijo del presidente. Donde un mapa, el who acá, y el más importante para la infografía es el cómo, ¿sí? El how, esa W rara que está al final, porque la infografía desarrolla el cómo, y ese es el fuerte de la infografía. Nosotros estamos viendo acá algo que es imposible de ver de otra manera. No hay fotógrafo que haya sacado una foto, no se puede relatar, es mucho mejor ver esto que leerlo. Y entonces esa es una de las bases de la infografía, que es una herramienta fundamental para contar cosas que han sucedido y que no tienen otra forma y que esa es una forma accesible. Lo que hacemos en una infografía de este tipo es, como en la anterior, generar un relato. Ana había contado un poco que cuando uno empieza a manejar información, construye un relato con datos sueltos. En este caso son relatos directos, porque es un hecho que pasó. Y lo que se trata, como acá, es que el relato haga un recorrido que yo, con solo seguir la escena que estoy planteando, voy a leerlo. Porque empieza acá, sigue acá, sigue acá. En este caso, otra vez, aparece mapa, hacia casi está el cuándo, elementos documentales, la foto esta y la foto esta se suman porque es documental periodístico, entonces está bueno integrarlo, siempre que haya material que potencie y se usa. Y en este caso en particular, por ser una infografía, ustedes piensen que esto se hace en 4, 5, 6 horas, 7 como mucho si se puede hacer un cierre tardío del diario. La puesta en página es importante, o sea, esto dominó la página y lo que hay que entender que un trabajo de noticia del día es un requerimiento muy específico, por eso yo voy a salir rápidamente de acá. El proceso es el mismo que hacer cualquier infografía, pero el tema es que hay que hacerlo en 4 horas. Entonces, la investigación que a mí me puede llevar un día, 2 días, una semana, si tengo un mes o 3 meses y quiero hacer una infografía, no sé para qué, acá va a durar 1 hora, 1 hora y media, porque en algún momento hay que cortar y sentarse a dibujar y hacer un planteo. Ahora, el planteo va a tener que contemplar que mientras lo hacemos, la mayoría de las veces las versiones cambian. Entonces, a ver, volver la otra. Esto está dibujado en ordenador. La siguiente está dibujada a mano y coloreada en ordenador y después. Y eso permite que muy rápidamente se pueda cambiar, ¿sí? Entonces, siempre bocetamos a mano y siempre tenemos que bocetar a tamaño real para poder tener realmente el dominio de la página o del soporte. Eso es fundamental. Esto que parece
un gráfico distinto. Una infografía es una infografía de una comparación, parecería una estadística. Esto también es un breaking news, porque es una noticia del día de otro tipo de noticias. En la noticia del día también puede ser divulgación científica. Por ejemplo, cuando salen los premios Nobel hay que hacer la infografía del premio Nobel y hay que amacarse en 4 horas o 5 horas, entender lo que el físico hizo en 15 años y tratar de que doña Rosa entienda algo de el no sé qué de positrones. Esto es una noticia no de un premio Nobel, de un tipo que había hecho esto, que era la primer bacteria artificial de laboratorio con un genoma completo. Lo importante de este gráfico es que se le buscó una vuelta para tener un enfoque, porque hacer el proceso era como muy aburrido, era complicado, y acá lo que se mostró es tomar un partido y decir, bueno, el genoma de la bacteria tiene 433 genes. Hicimos una comparación con otras especies que empieza a tener otra sustancia. Entonces acá aparecen datos curiosos, como que acá está el hombre y el arroz tiene más genes que el hombre en el genoma completo. Entonces uno hace divulgación y agrega un poquito de algo más. Las infografías no breaking news o no noticias del día, en general, o dentro de esas están los reportajes, que es como una categoría, es una categoría también de concursos de infografía, pero que de alguna manera el concepto puede englobar a todas las infografías que se hacen con mayor cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque se trata de entrar a un tema con profundidad, y eso es fundamental. Es como hacerle un reportaje al tema. Yo me siento delante del tema, me meto, lo pregunto, lo repregunto, y de ahí va a salir algo. Y como cualquier reportaje, puede tener distintos tonos, se puede ir para un lado, se puede ir para el otro. Entonces tenemos, por ejemplo, esto es un poco, no hay una caracterización, una clasificación de la infografía, sería como endurecerlo mucho, pero sí hay grupos, ¿no? Hay infografías netamente informativas, surgen de una noticia. Esto es una infografía de la primera empresa que estaba probando hacer hamburguesas de carne sintética, de carne de laboratorio. Entonces eso muestra cómo de un pequeño tejido de la vaca se hace un cultivo hasta que llega una hamburguesa. Esta es una de divulgación, que puede ser divulgación científica o podría ser divulgación de cualquier cosa. Podría esto ser un informe de educación, por ejemplo. Entonces tendría un aspecto totalmente distinto. En muchas de las infografías que voy a mostrar, presten atención al uso del color. O sea, acá es prácticamente monocroma con un acento de color, que es la información. Esa es una de las herramientas más potentes que tenemos los diseñadores para comunicar. Acá lo mismo. Una infografía de servicio, que puede ser, en este caso, es una infografía de periódico, pero podría ser una infografía en un hospital, podría ser una infografía en un bicicletero de estos que ahora se sacan bicicleta con el DNI, que explique cómo hay que usarlo. Una infografía recreativa es un género en particular que es como blando, es de revistas, de revista dominical, hago la infografía porque sí, del tema que se me ocurre. Y eso genera otro público, otros lenguajes. Lo hemos usado mucho en un tiempo en Viva, había una doble página que salía todos los domingos y eso era como tema libre, la vaca, hubo una infografía de la vaca, hubo una del Big Mac, hubo cualquier cosa, lo más disparatoso que se le pueda ocurrir, se puede infografiar, porque se puede infografiar cualquier cosa. Si ustedes miran lo que tiene alrededor, vos ahí tenés un termo, muchos de acá no deben saber cómo funciona un termo, entonces hagamos una infografía del termo, cortamos el termo, vemos cómo funciona. La virome que tienen en la mano es un elemento genial para infografiar. Tiene un mecanismo, tiene una historia. Y ahí van las infografías recreativas. Puedo infografiar lo que se me ocurra. Y después las demandas específicas. Esto es lo que es más probable que aparezca. Alguien que pida una infografía. Esta infografía es la central de una cartilla de vida silvestre para el grupo de, ¿cómo se llamaba? El grupo de colaboradores de protección del yaguareté. Tiene una función muy específica, que es darle a los voluntarios
que el principal objetivo que tienen es tratar de avistar yaguaretés o registrar si hay población de yaguaretés, porque es muy difícil, porque es un bicho muy esquivo. Entonces le enseña al voluntario cómo reconocer una huella, cómo fotografiarla, las diferencia con otras huellas y da unos cuantos datos claves para que alguien que nunca hizo nada, son vaqueanos, pueden ser cualquiera de la población. Entonces esto le permitía con esto a cualquiera poder mandar datos que a la fundación le sirven. Por otro lado, esta pieza tuvo como un proceso bastante largo, es una pieza muy grande, esto es un doble A3, que cambió el formato de la cartilla a partir del planteo de la infografía, porque ellos tenían registro de que años atrás una pieza parecida que había hecho la ESO, así que fíjense, de cuando sigue estando pegada en los ranchos. Entonces convertimos la infografía, la cartilla en realidad, porque la cartilla tiene doble plegado, pliega así, después pliega así, y afuera tiene otra información, en un póster, donde se trabajó desde el diseño la resistencia al desechado, o sea, con buena ilustración, buena impresión, y eso funcionó muy bien. Otro género, llamémosle otra categorización o subgrupo, son las colecciones. Las colecciones es específico y particular, y es cuando hacemos para algo, para una efeméride, estos Juegos Olímpicos de Pekín 2008, una serie de infografías, o por una cuestión de marketing o por lo que sea. Y tiene particularidades, además de ser una infografía que responde como todas las demás en muchas cosas, en ordenar la información, en tener elementos claros, en ser atractiva, tienen que sistematizar, porque para que funcione como colección se tiene que visualizar rápidamente como un sistema. Entonces acá es mucho mayor el uso de la grilla, no es tan libre como podría ser siempre, casi siempre hay una grilla de fondo en una infografía. Empieza a haber recursos estilísticos de anclaje y después en la edición del contenido, que es de donde salen las infografías, también vamos a tratar de ver qué es lo que las cruza. Entonces en estos que eran todas las disciplinas en donde los argentinos iban a participar, aparecen siempre los atletas, va a aparecer siempre, siempre el campo de juego, algo particular de la competencia en sí que van a disputar. Esto es el sobrepaso, cuando es pertinente, medidas, acá hay cotas, pasa otra. Acá está lo que es el florete, una de las estocadas. Y eso hace que no solo gráficamente haya sistematización, sino también en la edición del contenido. Uno cuando empieza a ver esto, y esto salió varios días seguidos, el lector empieza como a entrenarse en la mirada. Entonces vas a ver que siempre va a aparecer una fichita de algo y eso ayuda a la lectura. Esta es otra colección, una colección que salió en Revista Viva cuando se declararon las 7 maravillas del mundo antiguo. Esto es la pirámide de Chichén Itzá. En esta colección quizás una de las cosas más destacables es la ilustración. Hicimos mucho foco en darle protagonismo a la ilustración porque es un ilustrador muy potente, Cyril Roldan, uno de los mejores o quizás el mejor ilustrador 3D que tenemos en el país. Y bueno, lo mismo que siempre, no importa. Ubicación, un relato ordenado, piecitas de despiece. La infografía compleja muchas veces funciona como una reunión de las cosas que presentó Ana. ¿Sí? Es un lugar en donde conviven mapas, esquemas, diagramas, puede haber estadísticas, en este caso no, pero hay
algunas donde sí se insertan estadísticas. Yo uso mucho estadísticas de anclaje de temas. Cuando yo voy contando qué tal o cual investigación hace algo, bueno, al final si puedo le planto algún gráfico de algo que dé los datos duros de eso que conté antes. Esta es otra colección de Revista Viva que va a aparecer después, vamos a desarrollar un poco más. Son unos desplegables muy grandes, tienen unos 90 centímetros de ancho, es un desplegable de 4x4, o sea, de 4 páginas de revista. En la ballena vamos a volver después, así voy a hablar un poquito del cóndor. Cuando uno plantea una infografía compleja de este tipo, lo primero que tiene que decidir, después de que entró mucho en el tema, lo desmenuzó, lo tiene muy palpable, es a ver cuál es la mirada, el enfoque que voy a dar. Y ahí elige, de alguna manera, qué es lo que cree que es protagónico. Este cóndor no está así porque sí. Podría haber sido otra, hubo otra versión. ¿Qué otra manera les parece que puede haber demostrado un cóndor que sea pertinente a un cóndor? ¿A alguien se le ocurre? El vuelo. El vuelo es una de las imágenes más que tiene uno cercanas de un cóndor. El vuelo nos anclaba demasiado en el vuelo, la imagen del cóndor. Si yo podía poner datos y hacer una infografía con un cóndor volando. Esta otra imagen es una imagen que también es pertinente de un cóndor, porque es un cóndor, una postura que el cóndor toma para tomar sol. Es bastante habitual ver un cóndor parado en una roca en esta postura. Y lo que se hizo tiene un desarrollo que tiene como una descripción de distintas cosas del cuerpo del cóndor, que después muchos se recuperan en el relato. Cuando yo hablo acá de los huesos, estoy diciendo cómo son los huesos para que vuele. Entonces eso después va a aparecer en el texto del relato. Pero el planteo lo que hizo es tomar esta forma del cóndor, y este es un gráfico que quedó como muy cerradito en ese sentido. Acá hay un relato que va desde la formación del nido, de cómo hacen el nido, cómo ponen los huevos y el nacimiento, cómo cuidan a los pichones cuando los entrenan, el cambio de plumaje y cuando aprenden a volar. Y termina en el vuelo, que usa las diferencias de aire. Hacer ese recorrido siguiendo la forma de la imagen protagónica es muy difícil y fue como un hallazgo. Estas dos infografías sacaron 2 medallas de plata en lo que serían los Oscars de la infografía, que son los premios Malofie. En esta otra quiero mostrarles, por ejemplo, que en la infografía nada es gratuito, no hay cosas que estén porque sí. Si yo hago un agujero en la cabeza, es porque quiero mostrar algo. Una de las principales características que tienen los pingüinos es que pueden comer tragando agua salada. Y como las iguanas de Galápagos tienen una glándula para expulsar la sal, si no se morirían. Hay muy pocos animales que puedan procesar el agua salada. Entonces, este recorte era como muy específico para este animal. Otra cosa que se puede marcar acá es las otras infografías eran apaisadas. Claro, una ballena es así. El pingüino no lo íbamos a poner apaisado. Entonces, ¿qué hacemos? Damos vuelta a la lámina. Si vamos a hacer una infografía del obelisco, obviamente vamos a buscar un formato vertical. Y esta es como una última colección que quería mostrarles rápidamente, fue Infos del Verano, que creo que debe haber sido la colección más grande que tuvimos en Clarín, en 2 meses y medio, calculo, porque era en el verano. Hicimos 30 infografías. La forma de trabajo fue distinta a las otras infografías. Nosotros trabajábamos mucho en equipo. Esas grandes infografías en general se trabajan de a 2 a 3 personas. Para llegar a este cronograma de trabajo, que creo que eran, no sé si 2 o 3 por semana,
El plantel de Clarín era grande, en ese momento éramos creo que 11, entonces tocaba a cada uno hacer por lo menos 3 infografías. Y era de punta a punta, era pensate un tema y terminó una infografía. Y esto es a lo que iba con las infografías recreativas. Acá hay cualquier cosa. O sea, la infografía de verano fue así como libre y hacer lo que quieras. Sí. Menos es más. Acá vamos directamente al hueso de la infografía. Menos es más es una frase de Van der Rohe, un arquitecto que junto con Gropius y... ¿cómo se llama el de la Casa del Bosque? Le Corbusier, fundan de alguna manera las bases de la arquitectura moderna, ¿sí? De la arquitectura funcional y de alguna manera el minimalismo. En la infografía se tiende al minimalismo, porque lo que más importa es el poder de síntesis, es decir algo muy rápido y muy claro y de una manera accesible. Cuando uno toma el tema y encuentra algo, hace esto era como un informe muy grande sobre la guerra y el dato fuerte era este. Y acá se está directamente editorializando, porque poner un muñequito hueco apunta directamente a tratar de transmitir que un chico de 5 años desnutrido difícilmente tenga vuelta atrás. Este es otro ejemplo de infografía conceptual, podemos llamarle, llevado al extremo. Esta es una infografía, yo no recuerdo si es de Jaime Serra o de Alejandro Tumas, son 2 jefes fueron de infografía. Y acá lo que se decidió es buscar una vuelta, o sea, la noticia era eso que leen ahí arriba, no sé si se llega a leer acá, dice, tiene 170.000 vacunos y 400.000 hectáreas. Había hecho una compra Soros de tierras en la Patagonia que era como la mayor compra en la historia de tierras. Y eso era muchísimo. Pintado en un mapa es poco y es difícil de ver porque la Patagonia es gigante. Entonces, ¿qué se hizo? Acá hay un texto que dice que en esta escala de la capital federal, las tierras que compró Soros corresponden a la superficie de la página. Eso es como directo y es el poder que tiene la infografía y lo que decía Ana de la visualización de datos. Pone algo al alcance que es de otra manera inasible. Cuando uno maneja grandes cifras o cuando hace una comparación de algo y dice esto es como 3 elefantes o esto es tan alto como el obelisco, entonces le acerca al lector un dato conocido y que puede interpretar. Vamos a ver cómo se encara una infografía para llegar a esos niveles de rendimiento de la información. El primer paso, una vez que uno tiene un tema, lo tenga porque lo tenga, se lo dieron, lo eligió, es investigar. No solo quedarse con el material que le da el referente, sino ampliar. Siempre ampliar el material y siempre hacer relevamiento visual. ¿Por qué? Porque somos diseñadores en comunicación visual y la infografía es prioritariamente visual. Todo lo que se pueda ver es mejor verlo y no leerlo. Es más directo. Entonces, si vamos a tener que dibujar estos cosos, lo mejor es que se parezcan a la realidad y que no nos imaginemos cómo son. Entonces, siempre hacer una ampliación del material que se tiene y, sobre todo, un relevamiento visual. Una vez que uno tiene todo el material y lo tiene masticado y se metió en profundidad, este yo creo que es el paso más importante de cualquier infografía. De acá sale o no una buena infografía, que es empezar a ver todo el material que tiene, todo el contenido, los datos, el tema, de qué trata y empezar a desmenuzarlo. Esa es la principal actividad del infógrafo antes de plantear. ¿Por qué? Porque ahí va a encontrar relaciones, vinculaciones, jerarquizaciones, va a decir esto lo puedo comparar con esto otro, pero además
cuando tiene el ojo entrenado, empieza a ver potenciales visuales. Es decir, esto es una punta buenísima porque puedo hacer tal cosa y porque puedo mostrarlo de tal manera. Y también, por supuesto, empezar a editar, porque necesariamente va a tener que hacer un recorte de la información y decir, esto es prioritario, no puede no estar porque no se va a entender, esto es secundario, lo puedo sacar, esto lo puedo traer y lo puedo agregar porque hace que se entienda mejor esto primero. Una vez que yo tengo muy masticado el tema y tengo una suerte de apunte o punteo de cosas que quiero decir, que tengo que decir, empiezo a generar un planteo, empiezo a pensar cómo es la mejor forma para mostrarlo, desde dónde lo miro, cómo lo muestro, qué es lo que tengo que mostrar. Yo acá voy a empezar a ser un poco personal, porque no hay una sola forma de hacer infografía. Yo hago primero bosquejos rápidos, RAF, chiquitos, anoto cosas y después en algún momento paso al tamaño real. Siempre recomiendo pasar por el tamaño real. ¿Por qué? Porque el cosito de una servilleta puede parecer fantástico y cuando lo queremos poner en su tamaño o no entra el texto o baila o no funciona. Entonces, lápiz, papel, trazar grillas y dibujar lo que uno cree. En infografías grandes, complejas, no siempre ilustra el mismo diseñador. Y entonces, cuando se trabaja con ilustradores, el boceto se ajusta con el ilustrador. ¿Sí? El boceto anterior era mío, este es un boceto de Leo César. Una vez que se hacen esos ajustes, se pasa todo a un planteo, a una propuesta. En realidad esto está como muy avanzado. A veces las propuestas se entregan con texto falso y con que se entienda la idea basta. Puede ser un boceto acabado que uno le muestra a quien sea el referente del trabajo. Un editor periodístico, un cliente, un referente científico. Y estas anotaciones son de esa persona. ¿Sí? Esto no es así, esto gira para el otro lado, acá le erraste, los fardos son mega fardos. Entonces esos idas y vueltas son los que van a ajustar la infografía, los que van a hacer que tenga una sustancia y un grado de exactitud. Ese trabajo, ese ida y vuelta de corregir cosas y volver al referente directo, en una infografía acá normal, yo las infografías de INTA las hago en general en 3 semanas. Una semana dura eso, dura la investigación, el contacto con el referente y las idas y vueltas para ajustar. Y después 2 semanas para la producción. Es absolutamente libre. O sea, National Geographic hace infografías en 6 meses, 6, 8, 9 meses. Y esta etapa le lleva 2 de esos meses. ¿Por qué? Porque tiene un nivel de exactitud que va al científico que dice un pajarito que vuela acá en un paisaje que no importa, no es de la infografía, pero está ahí porque va en ese paisaje y le dice, ese no vuela para ahí, porque los vientos de ahí vienen de acá para allá. Y yo eso estuve con gente que dice, no, son así. Entonces, por eso una infografía de National Geographic tiene esa cosa contundente que uno ve, ¿no? Esto es la propuesta ya final con una edición de contenidos reales. Se avanza a medida que el ilustrador y el diseñador, esta no tiene muchos elementos, pero cuando hay muchos elementos así, todavía pueden estar esbozados, pueden estar bocetados. Entonces yo avanzo en el contenido, en la edición del contenido, para ver si el espacio finalmente funcionó y entra todo lo que tiene que entrar, si los textos no quedan apretados, para poder darle al referente el siguiente, que es eso con una edición. Esta es la devolución del periodista que estaba a cargo de esta infografía en donde iba a ser publicada. Entonces, hay un finito de edición de estilo, de texto también, que también puede ser más de una vez. En general se trata, por una cuestión de economía o de presupuesto, de encajarle en 1 o 2 correcciones y que no que te hagan hacer 8 correcciones. Y este es el trabajo final.
el trabajo final reúne la ilustración que el ilustrador aporta por un lado, que hay pasos anteriores, por supuesto, de ir probándola y de ajuste al revés, esta vez entre el diseñador infógrafo y el ilustrador, ¿no? De decirle, no, correme esto porque me está molestando, poné una vaca más para allá. Y acá voy a hacer un paréntesis, el ilustrador, en general, pueden ser diseñadores o no, no tiene capacidad para hacer una infografía. Un ilustrador tiene capacidad para ilustrar y para hacer una ilustración libre o que refiera a algo. La ilustración para infografía está absolutamente dirigida por el infógrafo. Por eso hay un boceto previo, porque cada cosa responde a un contenido. Entonces, yo como diseñador infógrafo le tengo que decir al ilustrador exactamente qué es lo que quiero. Lo mismo a un fotógrafo si voy a hacer fotos de estudio. Y ahí hay un tema que es que uno tiene que capacitarse, porque si yo no sé lo que puede hacer un ilustrador vectorial, un ilustrador de naturaleza, un ilustrador de 3D, mal puedo bocetarlo y pedirlo. No puedo pedirle a alguien que haga en 3D algo que no se puede hacer, o que es barroco, que es difícil, o al revés, puedo desperdiciar recursos que son potencialmente buenos si no los conozco. Entonces hay que meterse, ahondar, a ver muchos trabajos para ver qué es lo que hay. Chino básico. Las infografías cuando empezamos a hacerlas en general son chino básico. Un infógrafo hace infografías de cualquier cosa. Es como un Da Vinci malo del tercer mundo, así que sabemos mucho de los temas que nos tocaron, ¿no? Hay infografías más fáciles, que el tema masticado ya después sale solo. Esto es un relato de un trabajo científico que hacen, inoculan un virus a la gallina genera anticuerpos, los anticuerpos la gallina transmite al huevo, el huevo con anticuerpos sirve, en este caso, para hacer alimento balanceado para terneros, que terminó frenando la diarrea por rotavirus, que es el virus este. Esto es el caso que yo les decía hoy. Esto avala eso que acabo de contar, que es lo que dice la infografía. O sea, esto es los resultados de esta aplicación, que en este textito rojo dice eso. Dice que con esto están por lograr o hacer una vacuna o controlar la diarrea. La diarrea por rotavirus produce pérdidas terribles en el ganado. Este es un trabajo posterior, el otro tenía muchos años, este es de este año, del mismo equipo de trabajo que sigue trabajando con rotavirus y ahora trabaja en nanoanticuerpos de llama. La llama tiene un anticuerpo muy particular, todos los camélidos, que es como de simple hélice en vez de doble hélice, una cosa así. Y con esto ya lograron ahora tener un kit de diagnóstico. La diarrea por rotavirus es la más agresiva que hay, es la mayor causa de mortalidad en niños afectados por diarreas. Esta gente logró un kit diagnóstico que están usando los hospitales de hace un par de años, donde en 2 horas se sabe si la diarrea que tienen es o no de rotavirus. Entonces pueden atacarlo rápidamente y eso, por supuesto, afecta a la mortandad. Están trabajando en un alimento funcional que es para las poblaciones vulnerables, darles ese anticuerpo, y están trabajando en una medicación porque está comprobado que detiene la diarrea severa en 3 días. Es como grosso. Este gráfico lo hice para la mujer que sacó el año pasado con estas investigaciones, sacaron el premio a la mejor invención de Latinoamérica, de la región, y este año por ese premio que habían sido seleccionados iban a Ginebra, entonces tenían que presentarlo. En Ginebra, entre otras cosas, llevaron esto como un ploteo, un banner, y salieron como medalla de plata a nivel mundial, lo cual está muy bueno. Acá lo que
por ahí se puede decir del desarrollo de la infografía, esto es una cronología, está así porque ese es el flujo de tiempo en el gráfico, no sería lo mismo si estuviera así, sería ir en contra, entonces estas cosas pasan acá. Y esto de alguna manera es conceptual, ¿por qué? Porque la investigación se entiende como una cadena de investigaciones. No es una persona o un equipo que empezó acá y terminó acá. Este hizo esto, pero este hizo esto y este hizo esto y lo van sumando, ¿sí? Esta gente se hizo un acuerdo con el MIT, entonces fue a Massachusetts que le prestaron unos chanchos no sé qué para probarlo de acá. Eso es esto, es un montón de ramas de investigaciones que se van sumando durante, creo que son como 15 años, y que desembocan en algo. Entonces eso también es conceptual. Este es otro flujo que un poco salía así naturalmente de la información. Esto es así, no porque sí, sino porque esto un poco informaba sobre la cría de chivito criollo. Y el chivito criollo hace esto por la invernada. En el verano lo llevan a las altas montañas y aprovechan el deshielo y las pasturas y después empiezan a bajar. Y en todo ese proceso hay distintas cosas que contar. Entonces, lo que tenemos que contar termina siendo el flujo de relato en la infografía. Esa ilustración es absolutamente anclada en el contenido. Este es un caso parecido, pero que articula la infografía distinta. Esto es un ciclo de vida de la mariposa monarca. Cuando yo encaro esta infografía, me entero, esto es una infografía del Sendero de Mariposas del INTA Castelar. El Sendero de Mariposas propone un lugar para ir a pasear y a visitar y ver mariposas y aprender cómo tener tu propio mariposario en tu casa. Entonces, ¿qué pasa? Las mariposas, yo no sabía, tienen dos formas de relacionarse con las plantas. Las plantas hospederas es la planta en donde la mariposa tiene que poner sus huevos. Las mariposas se asocian solo con una o dos especies de plantas hospederas. Cada mariposa tiene su hospedera, que es la planta que le va a dar de alimento a sus orugas. Si no está esa, no puede poner huevos. Entonces, por ejemplo, la mariposa bandera argentina, que es una mariposa grandota, azul, está en peligro, es una mariposa de la selva marginal y prácticamente solo queda una población grande en Punta Indio, porque ahí están los dos árboles que necesita la mariposa. El avance del bosque no nativo sobre el nativo está haciendo ese corrimiento. Entonces, esta es una oruga de monarca. Esto es un ciclo de monarca, no es cualquiera. Acá nace la oruga, se convierte y se hace adulta. Se hace adulta y me señala este otro bloque. Este bloque indica que las mariposas adultas necesitan determinadas flores para alimentarse y no cualquiera. Entonces el sendero de mariposas o el jardín de cada uno tendría que tener alguna de estas si queremos estas mariposas y alguna de estas, o hay muchas más, otras flores que le den alimento a la adulta. Esta es bien de chino básico. Esta es una infografía muy vieja, es de 2000, del 95, ya me quiero sacar años. Hay infografías, cuando uno hace infografía científica, que primero tiene que entender el tema, que es complejo, y después tiene que ponerse en el lugar de alguien que no leyó nada de todo lo que uno leyó y descartó, y que lo entienda. Entonces esto es una infografía de ingeniería genética, una de las primeras infografías que se hicieron de ingeniería genética más o menos grande. Yo me encontré cuando tenía que hacer este planteo con que no podía contar esto sin hablar de un mínimo de genética a alguien que nunca supiera nada, lo que es un gen. Entonces se me ocurrió hacer esto, que después lo he hecho en otras infografías de distinta manera, puede haber una pieza así y una pieza saliendo para allá, que es hacer como una pieza accesoria
que introduce conceptos, una suerte de vocabulario. Entonces acá lo que hay es un corte de una célula que señala citoplasma, núcleo, dentro del núcleo el cromosoma, del cromosoma sale esta lupa que dice que está el ADN y acá dice que es un ADN. Entonces con muy poquito uno tiene 4 pistas de llegar hasta el ADN, es decir, todas las células tienen esto, todas las células tienen cromosomas, todos los cromosomas tienen ADN y el ADN son los ladrillos que hacen que seamos como somos. Eso está dicho acá. Hay un texto que liga, es un link al otro pedazo que no es cualquiera, está sobre la cadena porque habla de la extensión de la cadena de ADN. Y cuando llego acá, sí desarrollo lo que quería desarrollar, que es cómo hacen ingeniería genética, cómo introducen un cambio genético en otro organismo. La otra cosa que tomé partido acá es decir, esto que es un tema muy complejo y que suena a chino básico, cuando uno lo empieza a entender y ve, lo que hacen es cortar y pegar. Cortar y pegar de laboratorio, molecular, con cosas bioquímicas, con reacciones, pero en realidad lo que buscan es un pegamento, primero una cosa, algo que corte la cadena, y después un pegamento que pegue eso en otro lado. Entonces, por eso la estética, que parece como infantil, como si estuviéramos haciendo un rompecabezas de goma eva, y el lenguaje es un lenguaje mixto entre eso, dice que se pega con linasa, no me acuerdo cómo se llamaba, y están las dos cosas, está el lenguaje científico mínimo necesario para no errarle, y está el lenguaje coloquial que le da el anclaje para que uno pueda entenderlo. Esto es muy difícil de hacer en infografía científica. Hay un cuentito, un chiste viejo que dice que un docente estaba intentando explicarle a sus alumnos cómo era la teoría de la relatividad. Entonces llena un pizarrón, ¿no? ¿Se entendieron? Nadie decía nada. Bueno, vamos a hacerlo más simple. Borra el pizarrón, llena medio pizarrón. Esto sería la teoría de la relatividad. ¿Lo entendieron? Y por ahí todavía no. Al tercer pizarrón que agarra, pone 3 fórmulas y que dice, ¿entendieron la teoría de la relatividad? Sí, bueno, eso no es la teoría de la relatividad. Eso puede pasar con una infografía científica si uno la exprime tanto y la achica tanto que termina no siendo lo que tiene que ser. Y es un riesgo que hay que evitar. El tamaño no importa. Esto va a que en mucho tiempo, después de esa época de los 90, en los 2000, fue el auge de las grandes infografías. Y todos querían infografías gigantes y perseguíamos las infografías gigantes y era como decir, bueno, lleguemos a la página, vamos a pasar a la doble página. Y las infografías no dependen del tamaño. Esta infografía es una infografía de columna. Es como un género, una categoría, la infografía de columna, una columna de diario y de revista. Esta infografía sacó un oro en los premios, porque para sacar un oro es muy difícil. No es mía, es de Alejandro Tumas. Para darle una medalla de oro tiene que haber un jurado completo que considere que la infografía no solo es perfecta, que no tiene nada cuestionable, sino que es innovadora. Y el jurado vota con unas fichitas que nadie sabe cuántas hay. Entonces es como bastante grosso esto. Y realmente lo que pasa es que llegó al fondo de la cuestión, ¿no? Esto era una noticia de esas medio livianas, circulaba por ahí que iba a chocar un asteroide, qué sé yo qué, y había que contar qué es este tamaño. Y acá la elección fue como muy simple, poner un perfilito de ciudad con 3 monumentos, edificios conocidos, y uno lo ve y no tiene que leer nada. Entonces, la infografía no depende del tamaño. Puede ser buena o no. Pero sí usamos el tamaño. Sí, el tamaño está presente en la infografía y a veces de manera dominante. En esta infografía, el tamaño cobra protagonismo porque el pingüino está impreso a tamaño real y tiene un cartelito por ahí que dice eso. Entonces uno puede agarrar la revista, hacer así y tratar de imaginarse un pingüino al lado.
Eso no puede hacerse con una cota, por ejemplo. Esta es otra infografía que es un ejemplo donde se fue a fondo con el tamaño. ¿Sí? Acá nos fuimos así, dijimos, bueno, sí, vamos, hacemos esto, una infografía que se hizo en equipo, trabajo prácticamente todo el departamento de infografía. Y la noticia no es una noticia del día, se hizo con mucho tiempo, era sobre que este dinosaurio que se había encontrado en la Patagonia es el más grande del mundo. Que era como potente decir, tenemos el dinosaurio más grande del mundo. Y encima nosotros teníamos la información cautiva porque teníamos relación directa con los que los encontraron, entonces nos avisaron antes de largar la noticia, estuvimos haciendo este gráfico antes de que salga. ¿Cuál fue la apuesta? ¿Qué les llama la atención de este gráfico? No está la cabeza. ¿Qué pasa? La cabeza está acá. Y es un chiste porque acá dice que el dinosaurio era tan grande que no nos entraba en la página y que volvé para atrás, que para que estos se vean, tuvimos que cortarle la cabeza. Eso es jugársela y decir, le pongo gas acá, que llame la atención, que miren, y tiene un fundamento real, válido, creo yo, que no es decir me hago el loco, porque si realmente yo meto esa cabeza acá, esto a escala se achica todo y esto va a terminar siendo un cuerpo 10. Y un cosito así no se ve. Entonces es válido la apuesta. En esta otra también el tamaño tiene un valor así álgido, porque este clavo, esto es uno de los que yo les diría los reportajes. Esto es un reportaje sobre la crucifixión, es entrarle a la crucifixión como nunca se le entró, a ver qué fue, cómo fue, documentarse, entrar a discutir con los documentos y con los referentes. Y esto es un clavo, y está señalando saliendo de acá, a tamaño real. Esto es una maqueta, se hizo una maqueta para hacerla, y claro, no es lo mismo poner un clavo a tamaño real, donde si yo pongo la mano en la revista me cruza la mano, y me lo puedo imaginar perfectamente, es decir, estos bestias clavaban a la gente con esto, que si yo lo hubiera puesto acá, y le hubiera puesto una cota que diga 24 centímetros, lo que fuera que mida, es totalmente distinto. Eso es tomar un partido y es ver eso que les decía hoy con el ojo entrenado, decir, bueno, esto puede ser potente, mostrémoslo así. La otra cosa que se puede ver en esta infografía, que difiere mucho de otras, porque tiene una espesura estética, una puesta en escena muy potente. La estética no hace las infografías. En una infografía, lo que les decía al principio, no hay lenguaje infográfico. O sea, hay distintos estilos de ilustración, pero eso que se llama que parece una infografía no es, pero sí es una herramienta muy potente de comunicación. Entonces, la estética en muchos casos, el recurso, la elección de un ilustrador u otro, de determinado tipo de fotografía, si ilustro de línea o no, si hago... eso va directamente ligado a la comunicación y se tiene que usar, se puede usar como una herramienta de comunicación. Y ahora que estamos mencionando recursos, así como la ilustración es un recurso, las fotos, la infografía muchas veces está condicionada, va a estar condicionada por los recursos que tengan para hacerlo, por supuesto. O sea, los condicionantes son el lector o el usuario, el tema y después todos los condicionantes tecnológicos que tengan, los condicionantes de recursos como herramientas. Pero también el recurso se puede convertir en un potencial. Cuando uno tiene un ilustrador como Aldo Chiappe, que es una bestia, es un animal, es el mayor ilustrador de naturaleza que yo creo que hay en el mundo, pues se los quiso llevar National Geographic, hizo unos gráficos. Aldo es un personaje, los ilustradores suelen ser personajes. Lucas Varela, otro ilustrador, era un tipo así,
de balcón de Buenos Aires, que uno dice, en cualquier momento saca una trincheta y nos mata a todos, este es un asesino serial en potencia. Aldo es un paisano, un tipo que hace estas cosas y que yo me acuerdo en una info que hice sobre pájaros, el tipo me hablaba del piquito del pájaro porque sabía lo que comía ese pajarito y por qué tiene el pico así. Estuvo 10 años haciendo plumas para el instituto de no sé qué de Londres. Entonces un personaje. Bueno, este tipo no hace más ilustración. No quiere hacer ilustración. Ahora hace óleo gauchesco. Búsquenlo, Aldo Chiappe, los caballos salen de los cuadros. Entonces hace pintura gauchesca. Es muy bestia. Y entonces, cuando uno lo tiene a Chiappe, hace esto. Pone a todo gas su ilustración. Igual que la otra vez, con un argumento y un anclaje que esta cabeza, que es de este bicho, que es este descubrimiento en este momento, está a tamaño real. Entonces, otra vez el tamaño como cosa directa de la comunicación, ¿no? Pero si no tenemos a Aldo Chiappe, no tenemos a nada y tenemos que hacer una infografía, esta infografía yo la hice en mi casa con nada. Me acuerdo, creo que saqué las fotos con cámara, pero podría sacarlas con celular y sería lo mismo. Y es una de las infografías del verano. Yo estaba de licencia, hacía mucho que no iba al diario, tenía una hernia de disco y estaba embolado y dije, bueno, quiero hacerlo, pasame, yo hago alguna. Y me resultó divertido porque es buscarle una vuelta y era como un tema pavote donde está aplicado el diseño, donde uno genera un sistema de porotos que entran o que salen y es como encontrarle una vueltita a algo y está bueno hacerlo con lo que se tiene a mano. Esto es otro tipo de recurso, de usar lo que uno tiene a mano. Esto es un dirigible que estaba largando una empresa privada y era como noticia que había hecho no sé qué vuelo. Los tipos lo querían como tratar de vender como una alternativa de vuelos, que cosa que no pasó. Y en su página había una serie de fotos de pruebas que habían hecho. Las fotos eran muy malas, pero este 3D no es un 3D, es una foto photoshopeada de esas que tenían colgadas en la página y que teníamos permiso de usar, por supuesto, porque querían que salga. Y entonces este es un gráfico hecho en el día con muy pocos recursos, porque fue agarrar una foto, limpiarla, darle mucho y tocarla y después intervenirla. No es una foto sola, tiene dibujos encima y todo está hecho en base a lo que queremos contar. Entonces, eso también es un recurso válido, usar elementos, cosas, ilustraciones que sean de uso libre, no, por supuesto, con copyright, o googlear imágenes y dibujar. Uno puede dibujar, tienen que largar la mano y pueden hacer un dibujo de línea sobre una foto y a veces resolver esa manito que estaba arriba de la perinola, está hecha sobre la base de mi mano fotografiada y es tirar 3 trazos y le da el anclaje a la perinola de una manito. Entonces esas cosas son a veces simples y fáciles y se escapan de decir, no tengo ilustrador, no sé dibujar. Calcar sabe cualquiera desde la primaria, entonces ustedes tienen que recurrir a lo que han aprendido en lenguaje visual, en dibujo, mirar mucho y largarse a tratar de fotografiar. Con cualquier cosa se puede hacer una infografía, se puede hacer con papel plegado, con manchas. En busca de la info ideal. ¿Por qué puse este tema? Es para cerrar, porque no creo en la infografía ideal, ni en las recetas. Todo lo que les dije es relativo. Es más un cuento de experiencias personales. Y la infografía tiene justamente la libertad de hacerse. Y lo único importante es que funcione. Es que muestre algo de una manera simple, fácil, directa. Pero no hay recetas. Sí hay que tener cuidado de
que tenga lecturabilidad, por supuesto, que se pueda leer y que uno no se pierda en el medio, de que tenga poder de síntesis, esto del menos es más, siempre hay que tratar de ir a una cuestión sintética porque vivimos en un mundo cada vez más acelerado, pero no hay una infografía para un tema, ni para una noticia, ni para nada. Hay múltiples, hay tantas como personas se pongan a plantear, o como uno quiera plantear. Y ahí está la riqueza de la infografía, en decir, bueno, no me quedo con la primera idea, que por ahí es la más obvia. Quizás después de un recorrido vuelva y era buenísima, pero empezar a tratar de ver cómo muestro esto que puedo mostrar. Esta que estoy haciendo, ¿es la mejor mirada? ¿Puedo mirarlo de otro lado? ¿Puedo enfocar en otro concepto? ¿Puedo darle protagonismo a otra cosa? Y un ejemplo de eso son los gráficos de ballenas. Los gráficos de ballenas dentro del ambiente infográfico, se dice que todo diseñador que se precie de ser infografista tiene que tener por lo menos una ballena en su haber. Y es cierto, entonces un gráfico de ballena puede ser, esto es un gráfico que bajé de internet, no sé de quién es, no pude encontrar la autoría. Intuyo que es un pedacito de una infografía mayor, pero es un buen ejemplo. Digo, esto es una infografía correcta que muestra lo que quiere mostrar, una comparación entre la ballena franca y la jorobada, con un par de planitos ahí que indican los lugares donde está habitando y un par de datos. Funciona, es chiquita, supongo que solucionaría el requerimiento, o sea, completaría el requerimiento, es válida. Esto es totalmente distinto. Esta es la ballena de Jaime Serra. La ballena de Jaime Serra también es otra medalla de oro y está considerada una de las infografías más influyentes en los últimos 20 años de la infografía. ¿Por qué? Porque esto es una doble página de Viva. Serra introdujo en ese momento y llevó de alguna manera al departamento de infografía de Clarín cuando fue jefe hacia ese camino, para mí apreciar personal demasiado, hacia el uso de los recursos estéticos. Esta es la primera infografía que tiene una carga estética potente, donde la estética es protagonista. Nada acá es gratuito, o sea, estas manchas son grabados de balleneros, de cazadores de ballenas del siglo no sé cuánto, y todo es así como muy ligado a la información, y propone una puesta en escena contundente que después hicimos en muchas otras infografías. De esa época es la crucifixión, donde hubo, qué sé yo, un mapa de las obras de Dalí hecho en mosaico. ¿Sí? O sea, una flaca se tomó el trabajo con una pincita de cortar cositos y armar un mosaico de Barcelona para mostrar con una técnica que usaba Gaudí dónde estaban sus obras. Entonces eso es relacionado directo con la infografía conceptual, que es a lo que vamos. La infografía siempre va ligada al contenido. ¿Por qué digo que nos fuimos de mambo? Porque en un momento empezó a pesar más la estética que la información. Entonces estábamos generando piezas, para mi apreciación personal, ruidosas. Y después de ahí tuvimos una devolución hacia un camino del minimalismo y pasamos bien al otro extremo, a gráficos como ese que vieron del dirigible, que son policromos, donde el color está aplicado solo por contenido. Entonces el color direcciona la mirada donde uno quiere, el color enfatiza. En ese sentido pueden buscar gráficos de John Greenway. John Greenway es uno de los padres de la infografía y tiene gráficos que son así, son como esqueletos de línea cian con flujos con otro color, son gráficos súper limpios y tienen una punta de años.
Y bueno, este es mi primer gráfico importante de ballenas. Hubo gráficos menores porque salían cada 2x3. Este gráfico, esta infografía es del 2005, creo, para la revista Viva, pedida también con tiempo porque el tema ballena franca es un tema estacional, entonces cada vez que se veía que iba a venir, a partir de la infografía de Serra, todos querían ballena. Entonces decían, acordate que en septiembre empieza la temporada de ballena, che, saquen. Y a mí me encargan hacer un gráfico distinto, a ver si podíamos encontrar una vuelta de hacer otra cosa con las ballenas, que siempre eran más o menos lo mismo. Después de tomar contacto con el Instituto de Conservación de Ballenas, bastante fluido, y meterme en materiales y tener un par de libros, encuentro como una beta que es esto, que es un gráfico de los piojos de la ballena. Mal llamados piojos porque no son piojos, son crustáceos, este bichito, y que hay 3 distintos, son como mini cangrejitos que viven en la ballena y viven en simbiosis, están siempre ahí, no le hacen nada. Y son los que hacen estas manchas, los callos de la ballena. Por eso sale de ahí y dice dónde vive cada especie distinta. Esta vive en estas manchitas, esta vive en el centro de la cabeza. Y esto está ligado directamente a esto porque dice, por la forma de las patas puede vivir acá. Pero no solo eso, el dato curioso es que esos callos que producen estos bichitos son usados para esto. Esto es el DNI de una ballena franca. Los investigadores, como esos callos son todos distintos, únicos y particulares de cada individuo, fotografían a las ballenas y hacen todo el seguimiento de su bio con ese DNI de callos de ballena. Entonces esto terminó como una cosa muy redondita de encontrarle una vuelta distinta a un tema muy trillado, ya como que habíamos visto bastante. Esta infografía también sacó una medalla de plata. 3 años después me piden, ¿podés hacer otra ballena distinta? Digo, me estás jodiendo, ya hicimos la otra. Pero me dieron como 9 meses esa vez. Entonces digo, bueno, vos fijate, tomate el tiempo que quieras, empezá a pensar a ver si puede aparecer otra cosa. Entonces lo que hago, tomo contacto con Diego Taboada, el director del Instituto ICB otra vez, empiezo otra vez en contacto y digo, quiero hacer algo más allá. Y fueron unos meses trabajando en otras cosas todo el tiempo, intensos con esta ballena. Yo estuve en contacto durante 3 meses con un investigador que estaba en Washington, con Diego Taboada, que vive en Buenos Aires o en Península de Valdés, y con una investigadora, Julia, no me voy a acordar, que es de California, pero también vive allá o acá, y que es como la ballenóloga de ballena franca, es la que más sabe en el mundo de ballena. Lo primero, acá hay 2 cosas que me gustaría contarles. Lo primero que yo empiezo a plantear, puertas adentro, es que quiero hacerla más grande. La ballena es el bicho más grande que hay, entonces ya habíamos hecho una doble página. Me dicen, bueno, hacé un desplegable de 3 páginas y voy a más. Y digo, no, quiero 4 páginas. Me sacaron volando. Me dicen, no, 4 páginas es imposible. No se puede hacer un desplegable de 4 páginas. Eso me lo dice el área técnica. Viva compró, por supuesto. Me dijeron, sí, dale, vamos. Cuando fueron al área técnica, el taller dice, no, eso no se puede hacer. 3 semanas después de que yo recibo esa negativa, central del diario, así, Adidas, 4 páginas. Me voy, tuc. No era que esto no se podía imprimir. No, bueno, pero es un caso especial. Sí, poder se puede, sale una parva de plata, la puso Adidas. Pero entonces se puede. No digas que no se puede si no se puede. Llamamos al director de Viva. Che, macho, esto se puede hacer. Sí, pero ¿quién lo va a agarpar? Marketing, suban, reunión, charla.
¿Cuánto sale? Pim, pum, pam. A los 15 días teníamos la propuesta de lo que vieron hoy, que eran las coleccionables de fauna silvestre. Gran campaña de marketing. No vamos a hacer una, hagamos 4. Nos querían hacer 5, no llegábamos a hacer 5. Me dijeron, si ustedes nos dan láminas consecutivas para entregar una vez por semana y le metemos gas, tuvo Canal 13, TN, pasando publicidad todo el tiempo de las infografías, y sacaron un montón de plata. Pero nosotros que ganamos un montón de espacio y hacer un gráfico que no hace nadie. Esto no entra en los costos de nadie, salvo que seas National Geographic. Y a veces. Y después estaba el tema de, bueno, conseguí esto, ahora que le meto ahí adentro. No podía fallar. Entonces empiezo la pelea con los investigadores. ¿Me pasa? Y con esta mujer, es una mujer bastante grande, como le llaman la dama de las ballenas, y con Diego y con Vicky Rowntree, se llama otra, empiezo a bocetar y empieza a aparecer la idea de mostrar la ballena por dentro. Me di cuenta que empezaba a buscar, porque quería bocetar eso y no encontraba nada. No encontraba anatomía de ballena. Siempre encontraba cosas de tamaño, cosas de cómo viven, cómo nadan, qué sé yo qué, pero no encontraba nada de anatomía de ballena. Cuando consulto me dicen, no, porque no se puede, me dice Julia, no se puede hacer una ballena por dentro porque nadie vio nunca una ballena por dentro, porque no sirven las disecciones que hacemos. ¿Por qué? Porque las ballenas que estudiamos son ballenas varadas muertas y una ballena con el tonelaje que tiene en muy pocas horas se aplastan todas las vísceras. Entonces recibo otro no rotundo, el segundo, que me dice que no podía hacer lo que quería. Y yo sigo despacito y tirando bocetitos y pidiéndoles así como sacándole cosas. Y empiezo a darme cuenta que ellos sí tenían el conocimiento. Le digo, ¿cómo sería la forma de un pulmón? Porque me interesaría hacer ese grafiquito. Esta ballena tiene como distintas cositas. Tiene acá un gráfico, que es la explicación de por qué es larga el chorro la ballena, que respira y por el espiráculo larga ese vapor. Entonces es una cosa que uno tiene vista y que no sabe por qué. Este es otro gráfico, acá adelante la ballena tiene una mancha de krill, entonces explica lo que son las barbas, qué come, tiene un sistema digestivo particular, un píloro acá atrás. Y finalmente terminé haciéndole bocetos, sacando cositas de a poco, que cuando ven ellos los bocetos se dan cuenta que sí sabían cómo era una ballena por dentro. Lo que les pasaba era que no se animaban a hacerla. Entonces, son oceanógrafos y son biólogos con una experiencia terrible, y esto terminó siendo la primera infografía de una ballena abierta, lo cual es como bastante importante para ellos, ¿no? Estaban así como súper contentos. Y la otra es que, bueno, que generó las otras láminas, ¿no? Entonces, esto produjo más trabajo, produjo mejores infografías. Y bueno, nada, es como un mensaje de cierre, que cuando les parezca que las cosas no van, pónganle más pila. Y si uno tira allá, acá seguro que llega. Si se queda acá, no va a salir de acá. Entonces, con garra y a lo que sea que vayan a hacer, con entusiasmo. Gracias.